Muy buenas tardes, querido público. Bienvenidos. Este es su programa Café con Expertos del periódico El Faro. Hoy es 21 de marzo del año 2024 y como es el compromiso con ustedes, estamos hoy 12:30 del mediodía en un programa de salud y bienestar que sé que va a ser de su interés. Hemos estado revisando las métricas de las redes sociales y ustedes nos están diciendo cuáles son los temas que les interesa. Por supuesto, les interesa el tema de salud, el tema de deporte, el tema de cultura, que es, digamos, que la columna vertebral de nuestro periódico. Pero cuando hablamos de salud y bienestar, les está gustando mucho cuando enfocamos temas para ustedes, que sean herramientas de vida como tal. Y hoy tenemos una gran invitada, que es la licenciada Marieli Natalia Argüello Acevedo, que es licenciada en psicología, tiene un diplomado en docencia de educación superior, estudió educación integral, se ha preparado en muchísimas áreas de las habilidades sociales, como es el tema de inteligencia emocional, comunicación asertiva, y un tema muy interesante que ya la comprometimos para un próximo programa, todo lo que tiene que ver con traumas psicológicos. Traumas psicológicos que algunos de nosotros pudimos haber sufrido en algún momento de nuestras vidas y que es importante abordarlo. Tiene preparación y competencias en todo lo que tiene que ver con el apoyo y la intervención psicosocial a los cuidadores. Sabemos que las generaciones van avanzando, tenemos una cantidad cada día de adultos seniors, adultos mayores que necesitan de personas que los cuiden, pero esos cuidadores también necesitan cuidado y es muy importante, ya está demostrado científicamente que cuando esa persona a la cual se cuida ya no está con nosotros, el cuidador comienza a manifestar una cantidad de dolencias que aparentemente antes no tenía porque estaba enfocado en cuidar a una persona. Entonces es muy importante que nosotros podamos cuidar a los cuidadores, ¿ok? Y casi todas las familias tienen a alguien que hace ese papel de cuidador. Entonces, bueno, Marieli Natalia tiene una gran expertise en esa materia y por supuesto que vamos a hablar sobre el tema. Incluso taller de cuidadores de pacientes con Alzheimer. Sabemos que eso es una realidad. Muchas familias ya tienen adultos mayores con problemas Alzheimer o con demencia senil, por ejemplo, pero no adultos mayores. Lamentablemente ya estamos viendo en algunas partes del mundo gente muy joven, cuando le digo gente muy joven de 35, 40 años, que ya tienen problemas a nivel cognitivo y de conducta muy similares a los del Alzheimer y muy similares al tema de la demencia. Entonces, bueno, es un placer para nosotros. Gracias a Dios porque la tenemos aquí, a Marieli Natalia Argüello Acevedo, como le dije, de profesión psicólogo. Bienvenida, Natalia. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, encantada de estar aquí para compartir el tema de hoy y gracias, Miguel, por la invitación. Qué bueno, no, gracias a ti por acudir a la invitación. Y vamos a hablar sobre un tema que Natalia ha titulado como Plan de Vida, tu maqueta personal. Se la repito porque es que me parece fundamental el tema. Plan de vida, tu maqueta personal. Y lo primero que tendríamos que preguntarnos a Natalia es, ¿qué es un plan de vida? Sí, bueno, un plan de vida es un proyecto, ¿sí? Es un proyecto que tiene un inicio, un desarrollo y un fin. Es al presente y al futuro. Cuando desarrollamos un plan de vida, tenemos que tener en cuenta que tenemos varias tareas, pequeñas o grandes, para realizar para poder llegar a ese final deseado. Entonces es un proyecto personal que nos lleva a un presente y a un futuro deseado. O sea, es un proyecto personal. Hemos visto en los últimos años que se ha incorporado algunas materias en la escuela primaria, en el bachillerato, en la educación media, por supuesto en la educación superior, que nos enseñan o nos ilustran acerca de este proyecto de vida. En algunas ocasiones nos preguntaban, ¿cuál es tu proyecto de vida? Es mucho más fácil hablar de otro, es mucho más fácil hablar de otro proyecto, pero cuando ya se trata de nuestro proyecto personal, nuestro proyecto de vida, es un poco complicado. Incluso cuando nos preguntan es, defínete. Somos muy buenos definiendo a otros, pero se nos hace algunas veces muy difícil definirnos a nosotros. Sí, así es. Como proyecto, entonces, ese proyecto tiene unos pasos, tiene unos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Sí, es importante, antes de hablar de los elementos, es que el proyecto de vida puede ser a corto plazo. Cuando hablamos a corto plazo hablamos de un año, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la meta o el proyecto de adelgazar, de mejorar la salud, de lograr
una destreza. Entonces lo podemos lograr en un año. Tenemos proyectos a mediano plazo que hablamos de 5 años. Ahí muchos de nuestros jóvenes calan en la parte profesional. Por lo general las carreras van entre 4 o 5 años, las carreras profesionales. Entonces hablamos de un proyecto a mediano plazo. Y cuando hablamos de un proyecto a largo plazo, hablamos de hasta de unos 10 años. Por ejemplo, pueden haber proyectos familiares donde nos planteamos el deseo de tener una casa, una vivienda propia. Y muchas veces, bueno, eso conlleva esfuerzo, trabajo, disciplina y bueno, se lleva un tiempito más prolongado. Y bueno, como les dije, proyectos hay a corto plazo, a mediano plazo, pero también a largo plazo. Y es importante saber que los proyectos no solamente son profesionales. Por lo general, la parte educativa solamente enfoca es la parte profesional. Deseo ser ingeniero, deseo ser médico, deseo tal profesión. Pero también hay otro tipo de proyectos, ¿verdad? Y entre esos otros tipos de proyectos está el proyecto social. Hay personas que tienen un deseo interno de ayudar a la comunidad, de ayudar a un sector específico que está solicitando pues de esa gente activa, proactiva, que les tienda la mano. Entonces tenemos proyectos profesionales, como les dije, realizar una carrera. Tenemos los proyectos sociales, ¿verdad? De repente, ¿cómo colaboro con los ancianos? ¿Cómo colaboro con algunos niños que están en situación de calle? Y también tenemos los proyectos familiares. En familia también podemos tener un plan o desarrollar un proyecto en familia. Por ejemplo, queremos instaurar en familia la lectura, que la lectura sea una realidad, que mis niños y que mi esposo y yo deseamos mejorar el hábito lector. Bueno, eso se hace en un plan, se desarrolla todas unas estrategias para lograr a un tiempo determinado verles los frutos. También como familia podemos tener el deseo de mejorar los valores. Si de repente vemos que nuestro hogar carece de algunos valores y necesitamos afianzarlos, bueno, podemos trabajar en función de eso y es importante plasmarlo. Algo que tiene el proyecto de vida, Miguel, es que tiene que ser intencional, ¿sí? No es algo que podemos dejar a la buena, pues. O sea, que solamente lo pensamos o lo deseamos, no. Tenemos que ser intencionales, tenemos que hacerlo a propósito, o sea, con una conciencia clara y con un trabajo intencional de hacer las cosas. Ok. ¿Y hablábamos de qué? De los elementos. ¿Cuáles son los elementos que forman ese proyecto o ese plan de vida? Sí, ya habiendo hablado un poquito de lo otro, ¿verdad? Que es la parte más teórica del plan de vida o del proyecto de vida o de tu maqueta personal, estos elementos comienzan con un sueño. ¿Sí? Muchas veces debido al día a día, al corre-corre, a que tengo que lograr ciertas cosas, el sueño se deja a un lado, ¿sí? Pero el sueño, esos ideales internos que vienen innatos en uno, son los que nos permiten sacar todo lo bueno de nosotros para llevar a cabo ese plan. Entonces lo primero es soñar, ¿sí? Y es bonito saberlo porque hoy la palabra soñar a veces se deja a un lado, ¿sí? Como lo estaba diciendo, hay que pagar cuentas, ya no tengo la edad, ya no soy tan joven, de repente tengo que salir al ruedo a trabajar muy temprano, o tengo 3 hijos y no puedo soñar. Pero realmente podemos soñar y es una palabra muy común que se usa hoy en día, que es la visualización, ¿sí? Soñar es visualizar, o sea, ¿cómo me quisiera ver el día de mañana? O sea, ¿qué logros quiero tener? ¿Qué mejoras quiero tener en mi salud, en mi familia, en la parte profesional? Entonces ese es un elemento diametralmente importante, soñar. Claro. Cuando hablas de soñar, recordé una clase en una oportunidad que hablaban de planear. Y decía el profesor, planear es un primer paso de planificación, pero planear es lo que hacen el vuelo de los pájaros, sí. ¿Ok? Y ese vuelo de los pájaros nos debe ilustrar y nos debe recordar a nosotros que nosotros somos seres que tenemos que darnos la oportunidad de soñar. Sí, así es. Y en ese sueño, en esa visualización, es un primer paso para tú tener ideas. Las necesidades y los sueños han traído como consecuencia grandes cambios y procesos transformacionales en la humanidad. Generalmente eso comienza con un sueño. Sí, así es. Lo que pasa es que cuando soñábamos, a algunos nos decían, pero es que tienes que tener los pies sobre la tierra. Sí, perfecto, pero eso es otra etapa. Ese es otro elemento del plan, otro elemento del proyecto. Entonces, qué bueno. Entonces, y también, Miguel, es importante que podemos soñar también
en las edades grandes, ¿sí? Después de los 60, después de los 70, no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, pero el tener una edad no nos limita a soñar y a desear cosas buenas para nosotros y para los que están alrededor de nosotros. Otro elemento a considerar es la motivación, ¿sí? Que va ligada al soñar, pero esa motivación tiene que estar ligada a otros elementos, ¿sí? Es la parte de la entereza, del carácter, de la disciplina. O sea, no podemos dejar el sueño desligado de esos otros elementos, porque si no, entonces se queda solamente en una motivación allí. Entonces, la motivación necesita esos otros ingredientes: carácter, disciplina, ¿sí? Necesitamos ser tenaces cuando deseamos algo. Un ejemplo muy ilustrativo es la persona que desea adelgazar, ¿sí? La persona que desea adelgazar, recobrar su salud o tener una figura física más bonita, más agradable para ella misma, necesita tener muchos recursos a su mano, pero recursos que van desde lo muy sencillo, o lo llamamos tareas, ¿sí? Tareas muy sencillas a tareas macro. Por ejemplo, si yo necesito mejorar mi salud y bajar de peso, y yo sé que pasar por una panadería o pasar por un sitio donde venden algo rico me va a llevar a la tentación de meterme a ese lugar, de entrar a ese sitio y comprar nuevamente, y me va a dar un retroceso a lo deseado, a lo soñado. Entonces, ¿qué tengo que hacer inteligentemente? Bueno, de repente tengo que caminar 3 cuadras más y no pasar por ese sitio. Entonces son estrategias, son formas pequeñas que van sumando y sumando para lograr el objetivo y la meta. Entonces recordemos, Miguel, que para lograr los planes o los proyectos de vida necesitamos tener los ingredientes de motivación, tenacidad, mucha fortaleza, ¿sí? Mucho trabajo. Entonces no lo podemos dejar a un lado, y la disciplina. Estos segundos elementos que nombraste después del sueño me recordaron la palabra acción. O sea, que cualquier sueño sin acción queda un simple sueño. Así es. Pero muchas veces accionar sin haber partido de un sueño, una planeación, también pudiéramos no conseguir los objetivos y las metas que nos trazamos. Así o sea, es. Soñamos y accionamos. Y fíjate algo, hay un sueño que es muy hermoso, y creo que la mayoría de los hombres y las mujeres lo tienen, aunque en estas últimas etapas o décadas ha venido como perdiendo su fuerza, pero sigue siendo algo importante, que es formar una familia. Para formar una familia se tiene que hacer un proyecto, ¿sí? No podemos de repente escoger a la pareja porque solamente me miró bonito o porque de repente tiene algunos rasgos que me agradan. Eso es importante, ¿sí? Pero yo tengo que incluir para el proyecto de familia, de formar un hogar, varios elementos, ¿sí? Para luego llegar al objetivo o a la meta deseada. Entonces no es solamente pensar con los sentimientos o desear con los sentimientos, es también ponerle la razón al proyecto familia, que también se puede plasmar en un papel. También yo puedo decir cómo me gustaría que fuese mi esposo, cómo me gustaría que fuese mi esposa. Sí, de repente unos rasgos físicos, pero también hay valores que me gustaría que esa persona tuviese similares a los míos, que pensara de tal manera. Entonces esas cosas también nosotros las podemos ir calibrando poco a poco, y suena fea la palabra, pero ir descartando también. Bueno, esta persona no califica para ser mi pareja, no califica para formar parte de mi hogar, porque ciertamente se aleja de mis intereses, se aleja de mis valores, se aleja de lo que yo esperaría que fuera mi hogar. Entonces, date cuenta que el proyecto de vida puede tocar muchas cosas. Y después que tengas hablando un tema de pareja y luego familia, ya con la pareja entonces hay variaciones o hay integralidad de proyectos de vida. Exacto. Y después entonces cuando llegan los hijos también hay que incorporarlos en ese nuevo proyecto de vida. Así es. Qué bueno. Conocerse a sí mismo es un factor determinante cuando hablamos de plan de vida. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Sí, conocerse a sí mismo es un factor determinante para todo ser humano, ¿sí? El conocerme a mí mismo me lleva a tener un estudio minucioso de quién soy. Y
Y es tan importante porque es que ahí yo voy a conocer cuáles son mis habilidades, cuáles son mis capacidades, cuáles son mis gustos, ¿sí? Y de repente entonces yo despierto, el joven o el adulto despierta y dice, oye, siempre me ha gustado esto, pero no me he dado cuenta. Tengo la habilidad para hacer esto, tengo una habilidad motora, puede ser fina o gruesa, tengo una habilidad artística, tengo una habilidad para comunicar las ideas, o sea, son tantas las habilidades que se pueden tener y que muchas veces se desconocen. ¿Por qué? Porque no nos damos a la tarea de conocernos, de descubrirnos, de saber quiénes somos, de cuáles son las facultades tan hermosas que Dios ha puesto en nuestra vida. Entonces, a veces lo que hacemos es copiar o calcar de otros, ¿sí? Ahorita es muy común que la juventud y también una juventud que no es tan joven, ¿sí? Copie modelos, ¿verdad? Los modelos que muchas veces no son modelos realmente para copiar, ¿sí? Entonces es importante que no hagan calcas y copias. El proyecto de vida tiene una característica, es que es individual, ¿sí? Es de cada persona, le pertenece a cada persona, así como la huella digital, ¿sí? Diferente. De repente puedo tomar cositas de los demás, pero le pertenece a ese individuo. Entonces, qué importante es conocer cuáles son tus características, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas, qué habilidades tienes, cuáles son tus gustos. Y bueno, y si de repente, por ejemplo, tú reconoces que no te gusta estar en lugares abiertos o en lugares cerrados, que eres más hablador en ciertos momentos, bueno, esos elementos van integrándote como persona, como ser único y que te pueden ir abriendo luces hacia dónde va tu proyecto de vida. Claro. Me gustó mucho y quiero mencionarlo nuevamente, el tema de la incorporación en ese proyecto personal de vida, el área social, sí, porque es fundamental. O sea, todos tenemos competencias y habilidades que pueden ayudar a otro también a seguir mejorando. O sea, lo puedes apoyar, le puedes dar un espaldarazo, le puedes colocar su hombro. Decías, por ejemplo, hay personas que les encanta escuchar, son excelentes para una escucha activa. ¿Cuántas personas en este momento no necesitan a alguien que lo escuche? Sí. Y lo vemos en los servicios de psicología, en terapia de la conducta, en todo lo que tiene que ver con la conducta humana, los propios profesionales de la salud, que hay personas que van buscando estos servicios y cuando tú los abordas, lo que te dicen es que yo quiero que alguien me escuche. Así es. Oye, usted no sabe cuánto me ayudó porque me escuchó. Así es. Y entonces lo estamos haciendo con amigos, con familiares, con el vecino, que pasa a ser también parte de tu familia. Y lo que haces es una escucha activa. Sí. Si nosotros tenemos a alguien que nos escucha activamente, pero que además nos pueda ayudar y nos pueda dar un consejo sabio, y si ese consejo sabio está inspirado en Dios, es ideal, porque nosotros podemos colaborar. Entonces, algunas veces no necesito tener grandes competencias o tener grandes cantidades de recursos. Hay gente que dice, yo no ayudo a los demás porque yo no tengo recursos financieros. No todo en la vida es el dinero. Así es. Y Miguel, recuerda que el proyecto de vida, al ser individual, lo que tú decías, no necesariamente tenemos que impactar a un gran número de personas. Con impactar a una persona, ¿sí? Con impactar a mi familia, con impactar a mi hijo, a mi hija, con impactar a mi mamá, con apoyar a un vecino, ¿ves? En ese proyecto que de repente hay muchas personas que estamos dados al ámbito social y no nos damos cuenta. Hay algo importante cuando nosotros podemos hacer muchos proyectos, ¿sí? No necesariamente tiene que ser una sola cosa, pero si el proyecto es social y es abordar a una persona que necesite apoyo, lo más hermoso del proyecto social es que él se revierte hacia ti, ¿sí? La satisfacción al ser de ayuda, de aporte, de beneficio a otro, te da grandes beneficios a ti. Sí, puede ser de repente algún beneficio económico, por ejemplo, pero no siempre son económicos, ¿sí? Es una satisfacción inmensa. Cuando yo estaba en la consulta, algunas de las anécdotas que tengo, los pacientes que están en estados depresivos, ¿sí? Por lo general, cuando ya van avanzando un poco más, se les dan asignaciones y tareas. Y estas asignaciones y tareas siempre van en el ámbito social. Por ejemplo, uno va descubriendo en ellos, por ejemplo, soy buena haciendo galletas, soy buena haciendo tortas, entonces uno va allí como que tratando de motivar al paciente, bueno, ¿y qué tal si llevas una galleta, esas galletas a un ancianato o las compartes con tu vecino?
cuando esa parte o esa persona que está en un trastorno y está ya avanzando, logra darse por otro, la remisión del problema es importantísima, se logra dar. ¿Por qué? Porque esa persona se está dando. Y bueno, y no en vano está lo que nuestro Señor Jesús decía, es mejor dar que recibir. Y en recibir estamos recibiendo salud, estamos recibiendo alegría. Otra cosa que le decía mucho a los pacientes, tú te quieres sentir superhéroe. Tú te quieres sentir como, no sé, el hombre araña, como estos héroes que nos presentan las pantallas. Dale algo a alguien, ayuda a alguien, ve y colabora con alguien. Por ejemplo, algo tan sencillo, hay personas que les toca madrugar para hacer una fila. No, yo lo hago por ti. Y es el ir a hacer esa fila por esa otra persona, por ese anciano, o por eso te retribuye tanta satisfacción que te da salud mental a ti, ¿verdad? Y te hace sentir muy, pero muy bien. Entonces yo le decía, eres un superhéroe, ¿sí? De repente no en masas, para una sola persona, pero lo eres. Claro. Un ejemplo, tomando tus palabras y tu enseñanza de hoy. Este programa queda grabado en las redes sociales del periódico. Si una vez que tú veas este programa y sé que te va a gustar y va a impactar tu vida positivamente, no solo le des like, o sea, no solo le des me gusta, compártelo con un amigo, compártelo con los contactos que tienes en WhatsApp, compártelo con los familiares, compártelo porque solo Dios sabe a quién le va a hacer bien. Nosotros algunas veces no tenemos esa capacidad. No es que se lo voy a pasar a mi comadre X porque ella tiene depresión o tiene ansiedad o se la pasa estresada. A todos les hace bien información como esta que nos ayuda y que son herramientas para la vida. Definitivamente son herramientas para la vida. Entonces compártelo con los amigos porque no sabes y no importa que no lo sepas, a alguien le va a hacer falta en este programa en este momento. Entonces eso es muy, muy, muy importante. Bueno, definitivamente es un tema súper interesante. Sí. Estás comprometida ya públicamente a que te vamos a invitar nuevamente. Invitamos a las personas que nos están viendo y a los que van a ver en diferido este video, que puedan colocar, incluso si lo tiene a bien colocar en el mismo chat del Facebook, cuáles son sus sueños. ¿De qué le gustaría que hablemos en una próxima oportunidad? Esto amerita, sabemos que en 25 minutos, en media hora, no puede Natalia enseñarnos cómo hacer un plan de vida, pero podemos organizarnos para en un momento determinado dar algunos tips en esta materia porque sé que es fundamental. No hay edad para los planes de vida. No hay edad. Aquí me preguntan que cómo podemos contactar a Mariel y Natalia. Bueno, aquí ella me autorizó para que pudiéramos facilitar su número de teléfono, el 321-7739-887. Repetimos, 321-773-9887. La palabra de Dios del día de hoy que Natalia nos trajo y que queremos compartir con ustedes, Jeremías capítulo 29, versículo 11 de la Nueva Traducción Viviente. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29, capítulo 29, versículo 11. Unas palabras de despedida, Natalia. Sí, si tienes un proyecto de vida, si tienes sueños, plásmalos en un papel. No es lo mismo hablarlos que plasmarlos en un papel, escríbelos. Ahí hay un proceso cognitivo que se da bien importante. Y sueña y empieza con tenacidad, con disciplina, con carácter, con esfuerzo a desarrollarlo. Se logran, sí, los sueños se logran. Bueno, buenas tardes. Hablábamos entonces con la licenciada Mariel y Natalia Argüello Acevedo, licenciada en psicología. Ya vieron con la experiencia que nos demostró, hablando de un tema fundamental que ella misma lo tituló Plan de Vida, tu maqueta personal. Este fue su programa Café con Experto, que se transmite los días jueves a las 12:30 del mediodía por el periódico El Faro. Recuerde, dele un regalo a alguien que usted aprecie, envíele el programa. Muchísimas gracias y nos vemos dentro de 2 semanas, porque el próximo jueves no tenemos programas porque estamos en la Semana Mayor. Nos vemos entonces el jueves en 2 semanas con otro tema de gran interés para ustedes. Hasta luego.